hombres a su lado, a quienes también mataron. Ustedes saben eso. Y la Biblia describe a estos hombres usando distintas palabras, malhechores, ladrones, criminales, rebeldes. Según las versiones, son diferentes palabras para utilizar a estos criminales. Y uno de los criminales era escéptico, completamente escéptico. Ustedes recuerdan la historia. El otro criminal es un hombre sediento. El escéptico se burló de Jesús y dijo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si acaso eres el Cristo. Lo dijo de una forma irónica, burlona. El hombre con sed, el hombre que tuvo cierto temor de Dios inexplicablemente, aunque toda su vida había delinquido. El otro hombre dijo: ¿ni siquiera temor de Dios tienes aun cuando estás en la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos los que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Y más tarde el Señor le diría, a los pocos segundos, el Señor le diría a este hombre con sed: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente que estaba observando el cuadro no entendía cómo Jesús, estando allí en la cruz, ese polémico Jesús, estaba prometiéndole paraíso a otro delincuente que estaba en la misma crisis, en la misma miseria y en el mismo calvario que él. Es que Jesús confundió mucho a los que creían decodificarlo. Y como confundió en su vida, siguió confundiendo en su muerte. Hablaba con acertijos, con parábolas, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Para la gente de su época, Jesús era alguien que confundía y escandalizaba. Aún en su muerte escandalizó. Aún en su forma de morir produjo urticaria, alergia a algunos religiosos. Y hoy lo sigue haciendo. Es el Jesús que muy pocos pueden explicar. La razón por la cual se nos confunde a veces tanto a la iglesia con religión o con algo aburrido es que a veces pensamos en Jesús como alguien que no es. Y no tenemos claro quién es Jesús nosotros como iglesia. Entonces a mí rápidamente, no tardaré mucho, se los prometo, en esta mañana, el Señor me decía que le dijera a su pueblo 3 cosas que Jesús no es y 3 cosas que Jesús sí es. La lista sería interminable, obviamente, si pudiera hablar de lo que es y no es Jesús. Pero el Espíritu Santo me mostraba y yo anotaba en esta semana 3 cosas que Jesús sí es y 3 cosas que Jesús no es. Y nosotros, como iglesia, que somos los que presentamos a Cristo al mundo, tenemos que tener claro qué es Jesús y qué no es Jesús. ¿Por qué escandaliza tanto? ¿Por qué Jesús produce tanta controversia, tanta polémica? En primer lugar, Jesús no dice la Biblia que haya sido un tipo agradable, sino que era alguien asombroso. Se sorprenderían ustedes en notar que la Biblia jamás lo describe como alguien necesariamente agradable. No significa que no era agradable, que no era una buena persona, pero esa palabra agradable no capta la esencia de lo que era Jesús o de quién es Jesús actualmente. Para quienes estuvieron con Jesús caminando en la tierra, para los que entraron en la presencia de Dios cuando Él estaba hecho carne, fue como meterse en el ojo de un huracán. Donde Jesús pasaba había revolución, había controversia, había gente asombrada. Si ustedes pudieran o nosotros pudiéramos regresar el tiempo atrás e ir a los días de Jesús, no veríamos a Jesús sentado con 3 corderitos y unos cuantos niños alrededor. Lo veríamos en medio de una turba de gente. Gente que lo odia, gente que se asombra, gente que cree en Él, pero obviamente nadie indiferente a su paso. Jesús no pasaba indiferente para nadie. Era alguien que asombraba. Quienes lo conocían personalmente andaban boquiabiertos por la vida. Era un huracán que dejaba una estela de gente que meneaba la cabeza y se preguntaba otra vez: no puede estar hablando en serio, ¿o sí? Lo que dijo, lo dijo en serio. Este hombre está loco. Eso es lo que producían sus sermones. El sermón del monte, por ejemplo, es el antisermón de lo que los religiosos predicaban en la época. Los religiosos en las sinagogas predicaban todas las leyes de Moisés, lo que no se podía hacer, lo que se podía hacer, lo que tenían que cuidarse, qué comida tenían que comer, cómo tenían que mirar, cómo tenían que vestirse. Toda una religión.
Y Jesús se para en el Sermón del Monte y les empieza a decir: ¿oíste que fue dicho, ama a tu amigo pero aborrece a tu enemigo? Mas yo digo, el que te hiere una mejilla, dale la otra. En vez de decirles lo que no tenían que hacer, les empieza a decir lo que tenían que hacer. En otras palabras, les empieza a decir: el evangelio no es un sustantivo, es un verbo. Tienen que hacer cosas. Y ya desde el Sermón del Monte, donde si ustedes lo leen en sus casas, van a notar la cantidad de veces que dijo hipócritas, hipócritas, hipócritas. Se van a dar cuenta que si ese sermón hubiese subido a YouTube, habría gente odiándolo. De hecho, hasta los religiosos le decían: no te atrevas a hablarnos así. ¿Quién eres para hablarnos así? Cada vez que él predicaba, lo llamaron hereje, usurpador, revoltoso, espíritu maligno, demonio. Le decían demonio. Se metía en la sinagoga y lo querían matar. Cualquier cosa menos un hombre agradable, pasivo, bueno, pusilánime. Era asombroso. Ahora, en la Biblia encuentro a alguien, la única persona que encontró a Jesús como un hombre inofensivo y bueno. Hablo de Poncio Pilato. Si han visto las películas de Jesús, ¿verdad que es el único romano que nos cae bien? Porque si bien se lava las manos, pero tampoco lo condena. No es el César, no son los religiosos. ¡A la cruz! Él dice: yo no lo encuentro culpable a este tipo. De hecho, la Biblia dice en Lucas 23: no encuentro que este hombre sea culpable de nada, dice el procurador romano. Y después repitió: como pueden ver, no cometió un delito que merezca la muerte. Y al rato dijo otra vez: no encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Cada vez que yo leo las palabras de Pilato, digo: pobre tipo, estaba entre la espada y la pared. Pilato veía a un tipo inofensivo, un poco chiflado, pero no culpable. Loco, como para considerarse el hijo de Dios, pero lo veía como alguien agradable, alguien que en realidad no importaba. Lo peor de Pilato no fue no creer que Jesús era el hijo de Dios. Lo peor de Pilato es creer que Jesús era tan inofensivo que ni siquiera se merecía gastar una cruz. Ni siquiera se merecía gastar unos clavos. Lo que estaba diciendo Pilato es: está bien, no es el hijo de Dios, es un chiflado, lo sé, pero tampoco ni siquiera es tan malo para condenarlo. No quiero gastar ni siquiera soldados romanos en este trámite. Ni siquiera es un delincuente. No es nada para mí. Y en la persona de Poncio Pilato, mis queridos, tenemos un símbolo de lo que es la cultura americana, hispanos y anglos. Porque la mayoría piensa lo de Pilato. No creo tampoco que Jesús sea la gran cosa, pero tampoco tengo nada contra él. Está bueno, por si algún día lo necesito, lo iré a buscar. Y Jesús nunca fue alguien agradable para que de vez en cuando se lo busque. Jesús era un huracán, un provocador, alguien que cuando entra a la vida te da vuelta completamente tu mundo. Es tener un cambio de vida radical, absolutamente va para un lado, viene Cristo y le da vuelta la vida para el otro y cambia. La unción viene sobre él, el manto de salvación viene sobre ella. ¿Cuántos están recibiendo esto? Y dice: Señor, yo quiero ese cristianismo real. Así que una de las cosas que Cristo no es un tipo bueno, Él es asombroso. Otra de las cosas que el Señor no es un legalista, es un libertador. Sin embargo, cuando ustedes leen la Biblia con sinceridad, nunca van a ver que lo podrían adjetivizar a Jesús como legalista, como que juzgaba a la gente o que era religioso. Sin embargo, son las tres palabras que la gente identifica a la iglesia: o que somos religiosos, o que juzgamos a la gente, o que somos legalistas. Y lo peor es que si uno sale a preguntar a la calle quién era Jesús, te van a decir cosas como: bueno, alguien que estableció parámetros morales de cómo vivir, pero yo no puedo acercarme a él porque mi vida no está bien para acercarme a la iglesia. Es como que la gente basa sus experiencias de vida que han tenido con la iglesia y lo relacionan con Jesús y piensan que Jesús es religión. Otra de las iglesias que más crecen en los Estados Unidos de América, las iglesias más crecidas son, aunque ustedes no los crean, las legalistas. Las iglesias donde se dicen cosas como las mujeres no pueden cortarse su cabello, tienen que tener la falda por acá, en lo posible no depilarse ni pintarse. Parece que como que toda la doctrina se la cargan a las mujeres.
Los hombres pueden hermosearse, ponerse corbata, cambiar de traje, las mujeres casi nada. No se pueden pintar su cabello, no se pueden teñir, no pueden hacer nada, no pueden ser si sugieren algo apenas se les tiene que ver el talón para imaginar que hay talón ahí. No se puede nada, nada. Es como una doctrina y no se puede ver televisión y no se puede mirar fútbol y no se puede hacer tal cosa y no se puede ir de picnic. Hay un montón de reglas y ustedes dicen, ¿y cómo crecen esas iglesias? Como crecían las iglesias de los fariseos, como crecían las sinagogas. A la gente le gusta tener una religión que le digan qué se prohíbe y qué se puede hacer para ver si están dentro del club o están fuera. Y el que realmente se basa en todas las reglas y las cumple, dicen yo estoy dentro del club. Pero ese tampoco es Cristo. Cristo nunca fue un legalista. Cristo vino para libertar. Y no importa cómo esté tu vida hoy, seas cristiano o no, si Cristo estuviese aquí, nunca sentirías condenación. Aun cuando estés muy sucio, aun cuando sientas tu propio olor a una vida putrefacta, si Cristo estuviese parado aquí, nunca te sentirías condenado, te sentirías amado y con ganas de limpiarte para acercarte a Él. O lo que es mejor, Señor, me voy a acercar así como soy y sé que tú eres el único que me puedes limpiar, el único que me puede cambiar la vida, el único que me puede hacer una nueva criatura. Pero nunca sentirías condenación. Así que mis queridos defectuosos, mi querida gente imperfecta, tengo una palabra de Dios para ustedes. Yo soy tan defectuoso e imperfecto como ustedes. Se me nota un poquito menos, a lo mejor actúo un poquito más, pero soy tan defectuoso como ustedes. Una vez me regalaron unos lentes, unos anteojos de sol muy caros y yo estaba en el avión, fui al baño del avión y por alguna razón los anteojos hicieron ¡puf! Y se cayeron en el excusado y quedaron dando vuelta allí. No sé cómo decir estos detalles que van a sonar escabrosos, pero se cayeron en el excusado. Apenas yo entré y alguien no había tirado agua. Así que esos anteojos estaban para que se vayan para siempre, no verlos nunca jamás. Pero luego pensé que eran un regalo muy valioso. Así que dije, Señor, en tu nombre, Padre, y fui con la misión y los saqué del excusado. Los puse un largo rato bajo el agua del grifo y luego le pasé jabón y jabón líquido y los limpié un buen rato. Cuando ya estaban bien limpios, los olía y decía, por las dudas, y le volvía a pasar. Me aseguré que estuvieran perfectamente limpios porque tenían un gran valor. Me lo habían regalado y eran importantes, así que cuando llega el avión a destino, me esperan para una conferencia de prensa y salí en primera plana el otro día con mis lentes en lugares muy altos, en lugares de prominencia. Nadie jamás imaginó dónde habían estado esos lentes minutos antes de la fotografía oficial. El Señor mete la mano en la cloaca de tu vida, te saca así porque eres valioso, te limpia, te pasa jabón líquido y te lleva a lugares inimaginables que no sabías que pensabas estar, porque eres valioso, porque eres importante, porque Él no es legalista, Él es un libertador. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Él vino a dar libertad a los locos, libertad a los cautivos. ¡Aleluya! Así que Cristo no es un tipo bueno nada más, sino un Dios asombroso. No es un legalista, sino un libertador. Y por último, no es un buscado, sino un buscador. Oh, ¿qué problema hay con eso? Una vez vi un video que hicieron en YouTube que entrevistaban gente en la calle y le preguntaban quién era Jesús. Y la mayoría de la gente describía a Jesús como un viejecito con canas y barba que vivía allá lejos en el cielo, lejos, distante, desconectado del mundo y de las personas. ¿Cómo es que los cristianos transmitimos sin querer a lo mejor que Dios está tan lejos? ¿Cómo fue que la iglesia en estos años le hizo creer a los inconversos que Dios no está con ellos, sino que está encerrado en algún templo y hay que ir a buscarlo, incomunicado de la gente? Un famoso teólogo llamado John Stott dijo, el concepto de que Dios es lejano es falso.
La Biblia dice que Dios tomó la iniciativa, se levantó de su trono, dejó su gloria, se rebajó y se humilló para buscar al hombre. La historia de Dios es precisamente lo opuesto a lo que piensa el mundo. El mundo cree que para acercarse a los dioses del Olimpo, al Buda, a quien sea, tiene que hacer ofrendas y ver si es aceptado por Dios. Hay que buscar a Dios en una montaña, tras una caminata, hay que buscar hacer un sacrificio. Pero Dios no es un Dios al que hay que buscarlo, es un Dios que te busca. Oigan, porque esto les va a cambiar, les va a volar el cerebro para siempre. A mí me dijeron toda la vida en la iglesia cristiana evangélica, tienes que ponerte a buscar a Dios. ¿Y cómo se busca a Dios? Enciérrate en tu cuarto y pasa unas cuantas horas. Al principio no vas a sentir nada, se te van a entumecer las rodillas. Y si tienes ganas de orinar, aguántate que te reviente la vejiga y Dios va a ver el sacrificio. Pero no se puede orinar si no tiene mucha cara. Bueno, está bien, ahí, pero ahí al costadito, no se vaya lejos. Y ponga música y por ahí a las 3, 4 horas empieza a sentir algo y ahí se queda. A lo mejor se va enseguida, vuelva al otro día. Y yo estuve años buscando a Dios con todas mis fuerzas. Y un día empiezo a leer en la Biblia y Dios le salió al encuentro a Abraham. ¿Saben lo que es salir al encuentro? Vas caminando así y de repente se te pone Dios en el medio y hace, hola. Dios se mete, le sale al encuentro, le tapa el camino. Y Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Y Dios le sale al encuentro en el camino a Saulo, camino a Damasco. ¿Cuándo Saulo buscó a Dios? Odiaba a los cristianos. Moisés ya ni oraba. 40 años en el desierto, en el patio de atrás del desierto. Y Dios salió al encuentro. Dios es un Dios. La Biblia, si ustedes la leen con detenimiento, no se trata del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. ¿Cómo lo sé? Por Jesús. Porque no fue que el hombre exigió, pidió o hizo algo para acercarse a Dios. Fue Dios el que dijo, mi hijo unigénito irá allí, se rebajará, estará con ellos, se dejará matar y resucitará al tercer día. Es el plan de Dios de que Él te busque, de que Él te inste, de que Él vaya hasta tu barro y se meta en nuestra mugre. Dios se mete en medio de nuestro lío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo explicó Jesús. Un pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una, no deja las 99 y va en busca de la perdida, y cuando la encuentra se llena de alegría. Esa es la imagen de un Dios que busca, la imagen que el mundo no puede entender. La gente cree que a los dioses hay que buscarlos, son fríos, son indiferentes. Pero Dios dice, yo soy no un buscado, sino un buscador. Yo soy el que sorprende, yo soy el que irá a tu habitación, el que se meterá en tu automóvil. Puedes estar discutiendo con tu esposo, con tu esposa, gritándole a tus hijos. Puedes estar teniendo pensamientos que no agradan a Dios. No te sorprendas si luego a los minutos vas al baño, subes al automóvil, te metes en la cocina y mientras que estás allí en el fregadero, la presencia de Dios viene y hace y te envuelve y no te viene a condenar, te viene a decir, aún así, como los lentes que cayeron en el excusado, te voy a sacar y te voy a limpiar tantas veces sea necesario para llevarte donde yo te quiero llevar, para ponerte donde yo te quiero poner, para darte lo que te quiero dar. ¿Están recibiendo esto? Dígame amén. ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén. Lo quiero, lo recibo. ¡Aleluya! Mis amados, Oseas es un profeta soltero, puro, santo. Y Dios le dice, búscate de esposa a una ramera, una prostituta. Ofrécele matrimonio, despósala. Está en el libro de Oseas. Él tiene su crisis, pero aún así la va a buscar. Presumo que a un bar nocturno, a esos lugares donde estas mujeres trabajan, y le ofrece matrimonio, le ofrece honorabilidad, le da un apellido, le cambia la vida a la prostituta. Uno pensaría algo como, wow, Dios quiere demostrar que Él le da una oportunidad a alguien que es una ramera. Pero esta mujer un día abandona a su esposo, al profeta, y se autovende como esclava sexual.
se va otra vez a dispensar favores sexuales a los hombres ocasionales. Y Dios vuelve a hablar con Oseas y le dice: ve, búscala, tráela de regreso y dile que la amas. Nunca le dijo repróchale, nunca le dijo y que le pese lo que hizo, nunca le dijo perdónala. Dile que la amas y que tú y sus hijos la esperan en casa. Y él sale a buscarla otra vez del mismo prostíbulo que la buscó la primera vez. Le dice: mi amor, vamos a casa, vístete. Ella tiene vergüenza, está semidesnuda, tal vez en la cama con otro hombre. Y él le dice: vamos. Ella dice: déjame que te explique. Shh, no me expliques. Vamos, pégate una ducha, pégate un buen baño y vamos a casa, ¿sí? Dios me dijo que te amé, que todo está bien, regresa. Cuando Oseas pregunta por qué tiene que hacer eso, el Señor le dice: porque así yo amo a mi pueblo Israel, que se prostituye tras dioses paganos una y otra vez.
darme los recursos, seguramente el Señor la tiene y el password es la oración, no la queja avanza. Es conectarse a través de la oración. Desconocer esto es desconocer uno de los principios básicos del avance, del crecimiento, de la solidificación de nuestras vidas. El poder del acuerdo. Dice la palabra en Mateo 18, 19, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice el Señor, si dos, tan solo dos, se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren. No es un tema menor lo que está diciendo el Señor. Lo dijo de manera clara, explícita, escritural. Cualquier cosa que pidieren, dos, poniéndose de acuerdo, mi Padre que está en los cielos, lo va a conceder. Fíjense la importancia de conectar exactamente con una persona con la que realmente estemos de acuerdo en lograr una visión, un proyecto. Tú dices, muchas veces me puse de acuerdo con un socio y no progresamos, porque a lo mejor no estaban en el poder del acuerdo. El poder del acuerdo es una confianza ciega de que juntos vamos a llevar este barco, esta nave, a este destino. No nos vamos a desviar, no vamos en la mitad del camino o en el medio del río a dudar del destino. No vamos a replantearnos cosas, no, hasta llegar a destino. Eso es el poder del acuerdo. Cuando Dios nos conecta de manera divina, a través de la oración, empiezan a ocurrir cosas en el aire, en el ámbito sobrenatural, que afectan tu vida natural. Yo puse este ejemplo en el servicio anterior y siento que lo debo contar otra vez. Hay personas que empiezan a orar por su estatus migratorio y entonces colocan el password oración, accesan al mundo sobrenatural y dicen, Señor, necesito un milagro. El abogado dijo que no hay, es un ejemplo que pongo, el abogado dijo que no hay posibilidad, que no vas a salir de ese estatus, que vas a quedarte ilegal o que tus papeles no se van a arreglar, pero tú haces una oración en fe. Te pones de acuerdo con tu cónyuge, o te pones de acuerdo con tus hijos, o te pones de acuerdo con un pastor, con un ministro. Dices, yo necesito que nos pongamos de acuerdo, 2 o 3, para orar por mi estatus migratorio, para que antes que termine el año yo pueda tener la tranquilidad que estoy buscando. ¿Qué hace eso? Sube la oración, queda en el ámbito sobrenatural, y mientras tanto Dios mueve el corazón de alguien, un oficial de migraciones, alguien, un abogado, un juez, no tengo la menor idea quién, que no sabe por qué, aunque no reciba explícitamente la orden como Cornelio o como Pedro, llegado el momento en que esté ante tus papeles, va a decir, no entiendo por qué, pero a esta persona yo le tengo que dar un upgrade en su estatus. A esta persona le tengo que dar legalidad. Es como que recibe una orden, algo más fuerte que él. Y tú dices, pero ¿por qué ocurrió eso? Por una conexión que ocurrió divinamente. La orden ya fue dada y solamente tiene que ser explícita en el ámbito natural. ¿Verdad que no te estoy complicando demasiado la vida? ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? ¿Me explico? Bueno, esa conexión no siempre es un amigo o alguien que nos cae bien. José está en la cárcel. Le habla al copero del rey que está allí en la prisión con él. Le dice, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí que yo te revelé el sueño, el significado de tu sueño. Un copero que estaba allí, copero era el que encargado de alguna forma de la vinoteca del rey, de la bodega del rey. Estaba preso, algo había hecho para estar ahí. De pronto el copero dice, ¿qué me va a pasar? Porque tuve este sueño, se lo revela a José y le dice, lo único que te pido es que cuando estés ante el faraón, porque vas a ser perdonado, te acuerdas de mí. Y el copero, tal como José se lo revela, inspirado por el Espíritu Santo, el copero regresa a su puesto original, pero se olvida de José por 2 años. Por 2 años se olvida de este pacto, de este pedido o esta solicitud que le hizo José. Ahora ponte en el lugar de José, haces la oración, haces el pedido y empieza el retraso divino. Y ahí es cuando te empiezas a preocupar diciendo, ¿pero habré orado bien? ¿Será que Dios se acordó, se olvidó de mí? Las oraciones siempre están gravitando, nunca se van del ámbito espiritual. Solamente que hay un momento donde se empieza a cumplir, donde la respuesta viene en camino, aunque haya retrasos. La respuesta ya estaba dada por Dios. José estaba en medio de un gran plan que todos sabemos. Es José el que terminará administrando los graneros de Egipto, siendo de alguna forma el segundo a bordo
del presidente, del rey, del gobernador de la época, ese será el segundo a bordo. El mismo copero que ahora se acordará de José será el copero de José. Pero todavía no es el tiempo. Todavía falta tiempo. Tienen que pasar 2 años hasta que el cronómetro de Dios dice, este es el momento. Y en ese momento, una crisis que tiene el faraón estimula la memoria del copero. El copero se acuerda de un revelador de sueños que todavía está en prisión. Y Dios usa al copero para ligar a José y el faraón. Usa al copero para ligar al faraón y a José. Conecta al faraón con un prisionero, el copero. ¿Cuándo? 2 años después del pedido de José. Dios está hablando con alguien esta mañana o esta tarde, personas que han perdido la fe respecto a alguna oración que hicieron. Y dicen, yo hice una oración y Dios no me contestó y a partir de ahí ya no tengo tanta fe para orar. Yo no sé si Dios me escucha o Dios me abandonó, pero el Espíritu Santo me dice que te diga que todas las oraciones, tarde, temprano, 1 año, 2 años, 6 meses, en algún momento Dios la va a responder. A veces es todavía no, espera, no estás listo, te estoy procesando, pero Dios va a responderte. Hay una conexión que ya fue hecha y que Dios te va a responder. Miren, las conexiones no son a veces amigos. Dios puede usar a faraones. Dios puede usar a gobernadores, Dios puede usar hasta el diablo, como aquella mujer que decía, Señor, dame algo de comer porque nos estamos muriendo de hambre. Y la bruja de al lado dice, sí, yo le voy a llevar comida. Y le puso un pollo allí con papa frita y huevo frito. Y entonces la señora salió y dijo, ay, Señor, yo sabía que me ibas a contestar. Y la bruja dice, no, no fue Dios, fue el diablo. Yo se lo di. Y ella dijo, gracias, porque cuando uno ora, hasta el diablo obedece. Así que se agarró y se agarró la comida. Entonces, las conexiones, nunca sabe de dónde provienen, cómo son. Porque las conexiones son así. José piensa, me voy a pudrir en la prisión, pero llegado el momento, el copero se acuerda de él. Así que no subestimes nunca subestimes una conexión divina. Aún el diablo obedece cuando Dios da la orden. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a aceptar ayuda de un inconverso. No sabe las cosas que te pierdes. Porque Dios dice que le hace ganar dinero a los inconversos para que las riquezas sean transferidas cuando Él quiera a los hijos de Dios. Así que nunca subestimes. Segundo, muchas veces esto es determinante. Esto es como si fuera un ADN. Se lo estoy dando por la misma ofrenda. Escúcheme, es muy importante esto. Segundo, las conexiones pueden venir de cualquier persona, la más inverosímil. ¿Sí? ¿Estamos, sí o no? Segundo, muchas de esas conexiones a veces son para un momento. Para un momento. Cuando Felipe vio al etíope en el carro, le preguntó, ¿entiendes lo que está leyendo? El eunuco respondió, le rogó a Felipe que subiese y se sentara en el carro con él y le explicara la Biblia. Hechos 8:31. Bueno, lo que tenía allí el Pentateuco, ¿no? Felipe fue el eslabón del eunuco etíope para con Dios. Tuvieron una conversación donde, para tener esa conversación, Dios traspasa en tiempo y espacio a Felipe y lo pone allí en el camino del eunuco. ¿Qué importante sería ese etíope en el plan de Dios? No tengo idea, pero para que te transponga Dios de un sitio a otro, tiene que ser muy importante. Si yo estoy predicando ahora y desaparezco y aparezco en tu casa, dame de almorzar mínimo. Porque tiene que ser algo muy importante para que y aparezca en tu casa. Algo Dios quiere hacer contigo. Dios transpone a Felipe y lo pone en el camino del eunuco etíope. ¿Por qué? Había un plan que no sé cuál es, pero había un plan divino. Ahora, présteme mucha atención, no diré esto muchas veces. Después de ese encuentro, la Biblia no da revelación de que haya una relación posterior. No se hicieron amigos. Yo me hubiese hecho amigos si digo, Dios me traspuso por ti, vamos a hacernos compadres mínimo. No aparece en la Biblia y Felipe andaba con el eunuco atrás. Y se hicieron compadres o amigos. Se fueron a brindar con tequila por el encuentro. Fue una conexión para un momento.
Esa conexión iba a ligar al etíope para siempre con Dios. Y luego Felipe continúa su camino. ¿Por qué es determinante saber esto? Porque a veces nos casamos con las conexiones que son para un momento. Hay conexiones que son para un momento, porque Dios quiere siempre que sepamos que dependemos de Dios. No dependes de una persona. Las conexiones a veces, por lo general, 99,9 son para un momento. Gente que se acerca a ti y luego tienes que discernir que hay que dejarla ir. No te lleves a Lot contigo. Hay un momento que los caminos se tienen que bifurcar, aunque sean parientes, aunque sea tu sangre. Aunque sea tu sangre, a veces hay que dejar ir al cuñado, a la hermana, al hermano. A veces hay que dejar ir. No, pero es mi sangre. ¿No será que me falta amor? Va a ser tu sangre siempre, pero eso no significa que te lo subas a tu barco. Hay un momento que tienes que dejar ir a Lot y partir para el otro lado. Hay un momento que si te empecinas en subir a Jonás al barco, por más buenas intenciones que tenga, te va a hundir. ¿Por qué? Porque en algún momento empezamos a confiar en las conexiones que vinieron para un determinado momento y que no nos podemos llevar para siempre, porque te vas a cargar con una carga y una mochila que Dios no te dio. La mayoría de las mochilas son cargas que Dios no vinieron de Dios. Te las agarraste solo. ¿Cuánta gente dice, estoy cargando mi cruz? No es una cruz que te dice el Señor. Es una cruz que te agarraste solo. Yo no te dije que vayas a vivir con tu vieja, que te lleves la suegra. ¡Ay, mi cruz! ¿Y para qué la invita? Dale de comer y que se vaya. Hay gente que sola anda buscando carga, sola. ¿No habrá una preocupación para mí? Hay gente que llega a tu vida y escuchen esto, entiéndanme, no me falta amor, no es que se me fue la compasión, pero hay gente que llega a tu vida y si se queda más del tiempo estipulado que para el propósito que fue llamada, se transforma en algo tóxico. Es como un alimento que pasa su fecha de vencimiento y tienes ahí en la nevera y no quieres tirar. Por más que te dé pena, está vencido y cuando lo comas te va a hacer mal porque cumplió ya su propósito. Entonces hay gente que viene para un propósito, para conectarte y después tienes que decir gracias por aquel hombre de Dios, gracias por aquel profeta que llegó, gracias por aquel empresario, gracias a mi mamá, a mi papá, gracias a aquel. Pero hay gente que vino para un momento de tu vida, te subió un par de escalones y ahí te dejó y tienes que dejarla partir. No saber este principio te va a traer muchos dolores de cabeza. Entonces las conexiones son para un momento. Cuando la encuentras, tienes que persistir, porque a veces también nos perdemos conexiones. Así como les digo una cosa, les digo la otra. A veces llegan conexiones divinas y no las vemos por no estar despiertos. Cuando ustedes saben que Noemí fue la conexión entre Ruth, que era una moabita, no era del pueblo de Dios, y Boaz, que la redimió y pasó a hacer la Ruth parte de la galería de las mujeres y hombres de fe. Pero Ruth siguió a Noemí. Yo les conté, lo predicamos hace unos domingos atrás. Ruth dijo, donde tú mueras, yo moriré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu Dios será mi Dios. Te seguiré donde quiera que vayas. Ella persistió porque dijo, mi suegra es mi conexión. Parece un contrasentido que tu suegra sea una conexión divina, pero tu suegra puede ser una conexión divina. Ruth dijo, Noemí, tú eres mi conexión divina. No dice después que suegra y nuera vivieron juntas hasta el final, como había prometido la nuera. Porque Ruth después conoce a Boaz. Hay una historia de amor maravillosa, un romanticismo increíble en ese libro. Pero la conexión fue su suegra. Entonces hay momentos que uno tiene que persistir, pegarse a la persona que sabe que te puede dar un upgrade. Y siempre tenemos la costumbre de pegarnos a aquellos que nos tiran para abajo. Siempre. Es siempre más fácil que el que esté abajo te tire a su nivel. ¿Qué trato de decir con esto? Que cuando estamos en una posición donde queremos ser conectados, ser llevados a un próximo nivel, siempre tenemos que buscar gente que nos eleve, que nos dé más, que nos conecte a un nivel espiritual mayor. Lo que estoy transmitiéndote hoy es oro en polvo. ¿Lo están agarrando, sí o no? Muchos van a intentar detener esa conexión, porque el enemigo sabe que cuando te conectas
A determinada gente se te abren puertas y Él es un cerrador de puertas, o por lo menos intenta hacerlo. Entonces siempre va a haber gente que quiera detener lo que Dios quiere hacer contigo. Al ciego que clamaba a Jesús lo querían hacer callar, pero el ciego sabía que Jesús era la conexión para su sanidad y su persistencia creó la relación. Su persistencia creó la relación. A veces vas a ir a hablar con un juez y el juez no te va a atender. No baje los brazos, vuelve. A veces vas a querer arreglar una relación y esa relación va a estar cerrada. Insiste. Muchas veces el hombre de Dios no te atiende y dice, tiene algo contra mí. Está bien, yo también me voy a cerrar. No, persiste en la relación. Persiste. Tienes que tener esa unción de sabueso. No te dejo hasta que no reciba una doble porción de lo que Dios ha puesto en ti. La unción de Eliseo. ¿Cuál era la unción de Eliseo? Tengo hambre de ti, cantábamos recién. Quiero una doble porción de lo que Dios te ha dado. Pero eso no es fácil, no es, bueno, yo voy a esperar. Si no viene la doble, bueno, no vendrá, no será para mí. Dios no bendice, no unge a esa gente. A veces hay que persistir a los que te dicen, cállate, tú no tienes llamado. Tú persiste, sé fiel, sé leal. En algún momento los cielos, Dios dice, ha llegado la hora de responder esta oración. Y lo que ocurrió en lo sobrenatural afecta a lo natural. Hay un momento, tú persiste, calladito, diciendo, Señor, si puedes aún seguir usándome, úsame. Porque tú eres el que tienes que buscar la conexión. La mujer con 12 años de flujo de sangre avanzó hacia Jesús. No fue él tras ella. Ella se extendió a él. Es José el que le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. No tuvo el orgullo de decir, no, que sea Dios el que me conecte. Yo no voy a andar pidiéndole a un copero que me conecte. Le dijo, acuérdate. Si no le hubiese dicho esas palabras, 2 años después, el copero no se hubiese acordado de José. Ahora, en ocasiones esa conexión es instantánea. Por eso tiene que estar atento. Porque hay 2 formas de levantarse a la mañana. Despertarse y seguir en estado de coma mental. Hacerse el café así. Acuérdense, cuando se te achate la cola es porque estás en estado de coma mental. No tengo base científica para esto, pero lo he visto. Cuando mi viejo se deprimía, se le aplastaba la cola así. Se le iba para adentro. No le podías poner una vacuna porque no tenía. Se le iba. Porque se encorva así y andaba así el viejo. Yo decía, el viejo está deprimido. Cuando andaba bien, andaba derechito así. Siempre. Entonces, hay gente que se levanta a la mañana y está en estado de coma mental así. Va a trabajar, se sube al freeway, escucha la misma radio, la misma música, vuelve, todos los días lo mismo. Es un cactus. Eso es aburrido vivir con esa persona. Todos los días habla lo mismo, todos los días se queja por lo mismo, todos los días. Y vive en un estado catatónico, en coma mental. Ese nunca ve las conexiones, dice, linda la palabra, pero yo no me conecto con nadie. Porque te tenés que despertar, sonso, para conectarte hay que despertarse. ¿Cuándo te vas a conectar dormido? Hay que despertarse. Ahora, tú te levantas mañana y dices, hoy puede ser el día de una conexión divina. Y sales a la calle. Y estás mirando y estás observando con quién Dios quiere que te conectes. Pendiente a las pláticas, a las conversaciones, porque a veces son instantáneas. Así dice la Escritura, mientras David terminaba de hablar con el rey Saúl, su hijo Jonathan fue instantáneamente unido al corazón de David. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de David y el alma de Jonathan, quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Hay gente que con solo verla se conecta para toda la vida. Algo los une, algo los conecta porque están atentos. No estoy hablando en términos románticos, Los solteros dicen, ¡ay, me conecto! No, yo hablo en términos espirituales, en términos empresariales. En alguien que viene para promoverte, en un ministro que te va a llevar a otro nivel. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Es demasiado profunda para que la dejes pasar. Es un momento. Tienes que abrir los ojos. Tienes que abrir los ojos porque es un momento. Pueden decirle al que está al lado, tenés que abrir los ojos porque es un momento. Abrir los ojos. Abrir los ojos. ¿Cómo llama ese animal que duerme todo el día?
La marmota. Abrí los ojos, marmota. Porque te vas a perder la conexión. ¿Viste lo que Dios te dijo? ¿Habló Dios? Finalmente, a veces esas conexiones no las valoramos hasta que pasaron. Pablo fue la conexión para Juan Marcos en el área del ministerio, pero Pablo se disgustó con Juan Marcos y buscó separarse de él. Dijo, no me traigas a ese muchacho, estoy en desacuerdo, es inmaduro. Y se pierde una conexión. Más adelante dice, toma a Marco y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A veces es tan opuesto con quien Dios nos quiere conectar que lo dejamos pasar. Y tienes que estar muy atentos para que esas conexiones no pasen. Cuando Dios te conecta a gente que a lo mejor no coincides mucho, es para, insisto, es para solo un momento, pero Dios te lo trae para ese momento histórico de la vida. Yo conocí hombres de Dios que hoy están en la eternidad y agradezco los cafés que me brindaron, las pláticas que tuvimos, porque hubo conceptos que quedaron ahí en un rincón del cerebro y después cuando estuve ante una multitud fluyeron. Dije, gracias por ese tesoro que ese hombre me regaló, pero porque yo me senté a sus pies a aprender. Había un hombre de Dios que me decía, hijo, yo te digo a ti las cosas que no les puedo decir a mis hijos. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque mis hijos no me preguntan. Le digo, pero dígaselo, no me quieren escuchar. La mucha familiaridad genera menosprecio. Y a veces somos tan familiares que genera subestimación. No sé quién va a pasar por tu vida, pero si la conexión no es cuidada y respetada, se va a ir de tu vida. La Biblia narra que Pablo fue una conexión entre el pueblo de Dios y el Espíritu Santo. Y habló él por 3 años y algunos se endurecieron. Hablaron en contra de él, de su enseñanza, y Dios lo alejó de ellos. Dice Pablo, dice la Biblia en Hechos, pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de sus discípulos. Hay momentos que Dios te pone, no lo valoras y ese momento pasó. No sé con quién Dios te quiere conectar, pero tienes que estar atento. Dios está hablando esto de manera fuerte porque cuando estás atento a las conexiones divinas, siempre es un upgrade, siempre es un paso más, siempre son 2 pasos más arriba. Si estás atento a esas conexiones, a esa red social cuyo password es la oración. ¿Estoy siendo claro? Tienes que ser un oportunista de la unción, diciendo yo necesito algo sobrenatural y necesito de dónde viene. ¿Cuántos quieren ser oportunistas de la unción? Dígame amén. Despierta, jóvenes, despierten. ¿Cuántos van a la universidad o a la facultad? De los muchachos, ¿cuántos van? Levanten la mano los que están estudiando. Levanten la mano en alto, que no les voy a tomar lección. Miren, pueden bajarla. Todos los que están estudiando pueden ser un estudiante más de los miles y miles que estudian y después ni se dedican al oficio o a la profesión para la cual se prepararon. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que abran los ojos, que estén despiertos. Si no están despiertos van a ser un estudiante más, con información. Tienes que abrir los ojos. ¿Cómo abren los ojos? Haciendo la milla extra, dando lo que otros no dan. Vamos. Atrapa la unción, atrápala. Abre los ojos. Jóvenes, abran los ojos. Den la milla extra donde